El problema con el que yo nací son cataratas. Viendo a lo mejor un 10%, 15%, me quitaron los cristalinos y mi expectativa era ver máximo un 20%. Y me enfoqué a estar practicando Chiranchikun, Chiranchikun. Empecé yo a ver cosas diferentes en mis ojos. Empecé yo a trabajar con una optometrista y cuando empecé a trabajar con ella me dijo, oye, algo está pasando porque ella me ha medido la visión toda la vida, pero me dijo, yo te quiero evaluar porque tú ya no estás viendo 20%. Yo iba nervioso, yo sabía que algo raro iba a pasar. Y entonces, pues sí, como siempre, me empiezan a poner las letritas, pero de repente empiezo a ver letras que no me sabía yo de memoria porque nunca las había visto. 10%, 15%, 20%, 25, 30, 40, 50, pues la verdad me puse a llorar. Y Tania, no traigo puestos mis lentes de contacto. Yo esa visión que tengo de 20% es usando lentes de contacto, ¿sí? Entonces me pone unos lentes de contacto que me querían probar, unos nuevos, 60, 73% ese día. O sea, el primer beneficio que yo tuve realmente fue mental, una dirección de amor propio. No sabía que iba a romper un récord deportivo mexicano y es más, esta opción de ir a subir el Kilimanjaro, es la montaña más alta de África, le entro, pues vamos, ¿no? El poder infinito que tiene Chiranchikun, porque de 10 personas fui el primero que llegó a la cima. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Eduardo Ceguera y otra vez un placer estar con ustedes en esta sección de nuestro canal de YouTube que es la inspiración que nos brindan los alumnos de Fuerza Integral. Si ellos pudieron, tú también puedes. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Y hoy tenemos a un gran alumno, un gran ser humano, Jimmy, querido alumno de muchos años, que nos va realmente a emocionar, a conmover con su historia de vida, con su historia como practicante de Chiranchikun. Él es conferencista internacional, es un hombre que da asesoría y coaching a empresas y bueno, hoy nos va a compartir mucho de su gran sabiduría y de su hermosa experiencia. Querido Jimmy, ¿cómo estás? Profesor Eduardo, feliz de estar contigo, con mucho chi, con mucha buena vibra y encantado de compartir pues todo lo que esta increíble herramienta ha hecho por mí. Muy bien, Jimmy. Oye, ¿por dónde empezamos? A mí me gustaría que nos platiques un poquito de ti, de tus antecedentes, de tu vida, para poner en contexto. Gracias. Bueno, pues, a ver, soy mexicano, soy una persona que nací con una debilidad visual. De hecho, cuando nací, tuvimos la oportunidad, aunque mis papás no tenían mucho dinero, mi abuela nos ayudó y tuvimos la oportunidad de ir a ver oculistas, pues, por todos lados. Y un diagnóstico de un oculista reconocido aquí en México, que no voy a dar su nombre, dijo, ojalá este niño pueda terminar secundaria, ¿no? Entonces, pues así es como nací. Muchos retos con este tema de la debilidad visual y el problema con el que yo nací son cataratas. Uno tiene el nervio óptico que viene del cerebro, después está la córnea, después está esta parte que es el cristalino, que es una parte del ojo que tiene como función aumentar nuestra visión X número de veces, es como un lente, digamos, y después del cristalino está la retina. Entonces, creo que hoy es diferente, pero cuando yo nací, cuando hay una catarata de nacimiento en el cristalino, lo que hay que hacer es operar y quitar el cristalino, ¿no? Entonces yo desde los 3 meses de edad ya tuve una cirugía, a los 6 meses otra, a los 9 meses otra. Mis papás pues estuvieron buscando pues cómo arreglar esto. Tuve una infancia que te puedo decir, fui muy feliz por un lado, pero muy agredido, ¿no? Físicamente, porque pues me operaron, luego como te comentaba me parchaban el ojo y luego el otro ojo y luego me comía los lentes de contacto y entonces, además mi mamá tiene el mismo problema, fue congénito, ¿no? Hoy se sabe que este tema de las cataratas se heredan de la mamá, entonces mi mamá me lo heredó y entonces, bueno, de adolescencia te puedo decir que fui un chamaco muy inquieto, muy travieso, me corrieron de 3 escuelas, pero siempre muy alegre y ya afortunadamente en la universidad, yo soy de profesión
licenciado en sistemas computacionales. Saliendo del TEC de Monterrey, pues entré a trabajar. Entro a trabajar a American Express, donde ya empecé a tener resultados, la verdad, muy afortunados. Estuve ahí 5 años, 3 aquí, en donde gané premios de ser el mejor empleado en el área, en proyectos que tuve. Y después me mandaron a ayudar a abrir un área de calidad de software a Toronto. Estuve viviendo en Canadá un par de años. Y regresando de Canadá, empiezo mi empresa de coaching. Estoy hablando que estamos en 2013, finales de 2012. Y en todo este periodo, hoy lo puedo decir, gracias a Dios, muy tranquilo, pero tuve un periodo de muchísimos excesos de alcohol y drogas y fui un ser humano que, además de que se graduó grande, empecé a ganar mucho dinero muy rápido. Entonces perdí el piso en ese sentido. Estaba yo soltero, siempre me ha gustado mucho la fiesta y pues ya, regresé, abro mi empresa de coaching, la trueno, tengo que regresar a trabajar de nuevo, entro como director comercial a una empresa, luego como CEO a otra empresa. Y nosotros nos conocimos, si no me falla la memoria, debe haber sido en Halloween, porque me estaba acordando yo del retiro que fuimos de 2015. Me acuerdo que hicimos ahí un concurso de calaveras muy, muy divertido. Y ya entro yo en contacto con el Chin and Chikun, y algo que creo que nunca te había comentado y nunca había yo comentado en público, porque obviamente para esta entrevista pues me preparé y hice un poquito mi tarea de realmente los beneficios que me ha dado Chin and Chikun, que ahorita con muchísimo gusto los vamos a platicar. Yo entro conozco Fuerza Integral en algún punto en 2015, y cuando voy a mi primer retiro, bueno, después fui voluntario creo que un par de veces, y después voy a mi primer retiro con la visión de quitarme mis excesos, ¿no? Ya estaba yo más tranquilo. En su momento estuve hasta en grupos de autoayuda, cosa con las que no conecté, y yo saliendo del retiro de Chin and Chikun fue cuando realmente el primer logro o el primer beneficio que yo tuve, y no lo había yo aterrizado hasta ayer que estaba yo haciendo mi tarea, regresando del retiro, fue la primera vez que a mí, genuinamente y de corazón, me dieron ganas de pararle sobre todo el tema de las drogas y las sustancias que estaba yo consumiendo. Y lo digo la verdad con mucha pena, porque es una parte de mi vida muy, muy gris que me da mucha tristeza, pero la buena noticia es que regresando el primer beneficio que yo tuve realmente fue más que lo físico, que vamos a hablar de eso, fue mental, fue yo creo que ese chi, seguramente tu audiencia ya está muy acostumbrada al término de chi. Ese chi que me empezó, lo primero que a mí me dio fue claridad mental, y fue una dirección de amor propio. Ya estoy en el camino en el que yo quise estar hace 10 años, pero pues bueno, la vida toma tiempo. Y bueno, ese es en mi parte, esa es mi historia. Curiosamente, después del retiro, yo renuncio a un trabajo de CEO donde ganaba todo el dinero del mundo. Yo creo que tiene mucho que ver el trabajo que hice yo de Chin and Chikun, porque en 2016 me invitan a romper un récord. Bueno, yo ni siquiera no sabía que iba a romper un récord deportivo mexicano, y es más, esta opción de ir a subir el Kilimanjaro, es la montaña más alta de África. ¿Qué onda, le entras? Y a mí todo lo que son retos, le entro, pues vamos, ¿no? Ese viaje, ahí fue cuando yo realmente pude darme cuenta de dos cosas. Una, el trabajo de coaching que hoy enseño se tuvo que volver congruente porque tuve que superar una serie de adversidades, y por otra parte, el poder infinito que tiene Chin and Chikun, porque de verdad que fueron muchas circunstancias muy, muy adversas, y yo era universo infinito, Dante en bajo, y en los aeropuertos a organizar mi campo, y tanto el Chin and Chikun como la otra, o sea, la preparación que yo traigo, que yo diría que aunque el Chin and Chikun todo el tiempo hablamos de la mente,
yo considero el Chin and Chikun un entrenamiento mucho más espiritual, a una capa superior, no aquí, sino a una frecuencia distinta. Entonces, el tener ese entrenamiento de todo lo que he estudiado, porque no paro yo de estudiar, y por otro lado tener la herramienta del Chin and Chikun espiritual, pues logré llegar a África, y no logré nada más llegar a África, éramos un grupo de 10 personas, fui el primero que llegó a la cima, 200 metros antes de llegar, dije, ¿sabes qué? Después de todo esto tengo que llegar primero, y me eché a correr. Yo no sé cómo no me desmayé, no me pasó nada, porque sí, justamente, universo infinito, Dante en bajo. Y en 2019, pues todo se enderezó, y cuando yo realmente he sentido los beneficios más importantes de la práctica de Chin and Chikun, que cabe mencionar que otra vez, para regresar a mi centro, para regresar de estas malas prácticas, vamos a decirlo así, yo creo que es cuando más practiqué Chin and Chikun. De hecho, a lo mejor hasta me olvidé un poco de mis otras herramientas y me enfoqué a estar practicando Chin and Chikun, y empecé yo a ver cosas diferentes en mis ojos, pero vaya, una cosa que es bien importante que no mencioné es cuánto veo, o sea, cuál es mi campo de visión, ¿no? Yo nací viendo a lo mejor un 10%, 15%, me quitaron los cristalinos y mi expectativa era ver máximo un 20%, ¿no? Esa era la expectativa. Cuando en 2020 empiezo yo a practicar y me vuelven a invitar a una cosa rara deportiva, que fueron correr 25 kilómetros de ultra trail. Esa carrera y ese esfuerzo ha sido lo más complicado a nivel físico que yo he hecho, porque para variar todo salió mal en la carrera, no llevé buenos tenis, o sea, estuve muy mal dirigido. Yo tengo mi grado de responsabilidad también, es parte de la otra conferencia que tengo, pero bueno, hasta diarrea me dio, me rompí un dedo. Era una carrera que yo debía haber hecho en 5 horas, me tardé 13 horas, y ahí, o sea, durante esa carrera es cuando más sentí yo el poder de Chin and Chikun, porque yo no iba de ninguna manera físicamente preparado para hacer un reto como ese que hice, de ninguna manera. Sí entrené muy bien, llevaba muy buenas piernas, sin embargo, todas las adversidades, todas las cosas que tuve, definitivamente mi cuerpo no estaba listo, y todo el tiempo estuve yo presente, o vaya, en una práctica constante de Chin and Chikun. Cuando, si me permites, puedo en mi canal de YouTube hay un video, si buscan Jimmy Rofe UTMX, ahí van a ver cómo voy llegando a las 6:30 de la tarde, cuando debía haber llegado a la 1. Es un video muy bonito porque además cuando llegué, yo esa carrera se la dediqué a mis abuelas. Cuando llegué empezó a llover, salió el arco iris y fue una cosa muy emocionante. Había muchos seguidores esperándome. Y yo me acuerdo que todavía en los últimos 2 kilómetros venía yo, universo infinito, Dante en bajo, universo infinito, Dante en bajo, pum, vale. No tengo idea. O sea, yo solo puedo atribuirle hoy, haciendo retrospectiva, el haber terminado la carrera gracias a mi herramienta de Chin and Chikun. Y a partir de ahí, yo dije, híjole, cuando acabé esa carrera dije, cualquier cosa es posible, ¿no? Estamos hablando en 2020, incrementé mi intensidad otra vez de práctica de Chin and Chikun, y creo que el logro más importante, y esto es lo que me gustaría que toda tu gente y toda mi gente sepa, es que después de esa carrera empecé mi amor propio se fue al cielo. Otro día también platicaré cómo a raíz de esa carrera mi papá y yo tenemos una relación increíble, y empecé yo a trabajar con una optometrista ella me había dicho, yo por el mismo tema de las cataratas, pues tengo estrabismos, me van los ojos, y ella me dijo, oye, yo puedo como niño chiquito ponerte un parche para que se te vean los ojos un poquito más derechos. Y dije, pues vamos a trabajar. Y cuando empecé a trabajar con ella me dijo, oye, algo está pasando, porque ella me ha medido la visión toda la vida. En estos exámenes te ponen las letras ahí enfrente, ya hasta me las sé de memoria, mi querido Eduardo. Entonces ya los exámenes ya no me hacen mucho, ¿no? Entonces,
Pero me dijo, yo te quiero evaluar porque tú ya no estás viendo 20%. Y yo iba nervioso, yo sabía que algo raro iba a pasar. Y entonces, pues sí, como siempre, me empiezan a poner las letritas, pero de repente empiezo a ver letras que no me sabía yo de memoria, porque nunca las había visto. Entonces, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%. Y pues la verdad me puse a llorar, ¿no? Me puse a llorar porque volteo con Tania, mi optometrista. Sí, Tania, no traigo puestos mis lentes de contacto. Yo esa visión que tengo de 20% es usando lentes de contacto, ¿sí? Pucha, entonces me pone unos lentes de contacto que me querían probar, unos nuevos, 60-73% ese día. Yo impresionado, porque yo lo que ponía en mi campo, quiero ver más, quiero mejorar mi vista. Cuando veo eso, mi primer pregunta fue a Tania, ¿ya puedo manejar? Porque yo no he podido manejar. Y es algo que me dijo, no, porque están bien tus ojos, pero tu cerebro todavía no procesa lo que está viendo, ¿no? Ella tiene una especialidad en, no sé si esta sea la palabra correcta, neurooptometría, pero creo que se entiende. Se estudia el cerebro relacionado con los ojos y entonces, bueno, pues seguimos practicando y lo que es una realidad es que pues, mi tema de los ojos se nota, yo camino diferente, o sea, es algo muy evidente, ¿no? Aunado a todo lo que he hecho yo aparte, ¿no? Entonces, además de esta increíble práctica, pues a mí me ha servido para potenciar el poder ayudar a la gente con las otras herramientas que tengo, mi querido Eduardo. Qué bien, Jimmy, no, pues fabuloso, realmente una gran historia. Y platícanos, Jimmy, ¿cuánto estabas practicando en ese momento en el que estabas teniendo esos logros tan importantes? ¿O cuánto es lo más que has practicado? En promedio, ¿cuánto practicas ahora? Háblanos de la cantidad de tiempo que inviertes en ti, en tu práctica. A ver, cuando más he practicado, probablemente 1 hora diaria. Es cuando más he practicado. Lo que pasa es que ahora, después del retiro, tuvimos un retiro precioso hace un par de meses. Y yo diario hago mi Penchik Wando Infant, diario. Entonces, eso ya, yo después de tantos años de practicar, yo ya no necesito escucharlo. Entonces, realmente eso me tomará 10 minutos, ¿no? Y eso es lo que yo hacía todos los días. O sea, eso es prácticamente de cajón. A mí me tomaba 10 a 15 minutos. Sin embargo, ahora que estuvimos en el retiro y pues ahora sí que me volví a aprender, de cajón hago dos rutinas de Penchik Wando Infant, a lo mejor son 20 minutos, y hago sentadillas, pues a lo mejor me tomará otros 15 minutos, 20, pues o sea, yo creo que lo más que he practicado, digamos, día a día, a lo mejor es 1 hora y cuarto. Sin embargo, cuando más resultados estoy teniendo, yo creo que es hoy, y estoy practicando alrededor de 40 minutos, 45. Lo que pasa es que los fines de semana que no tengo que trabajar, me aviento mis 100 sentadillas, entonces pues ahí sí me tomo más tiempo, pero en promedio a lo mejor 40, 45 minutos. Y yo lo que hice fue agregar mi práctica de Chinan Chikun a mi rutina de ejercicio de gimnasio. Entonces a mí estoy haciendo un proceso también increíble en otra práctica que se llama maestría en ti mismo, y el doctor Roche me mandó a hacer ejercicio 2 veces al día. Entonces yo lo que hice fue, la mitad de mi ejercicio de mi actividad física es mi práctica de Chinan Chikun, y la otra es mi ejercicio físico, que por cierto, uno cree que practicando Chinan Chikun, vaya, te vas a cansar, y en mi caso, si yo practico Chinan Chikun, al rato en el gimnasio tengo un desempeño muchísimo mejor que si no practico. Me desvío un poco, pero la respuesta sería, cuando más he practicado 1 hora y cuarto, pero yo en promedio practico 40 o 45 minutos. Perfecto. ¿Y cuál consideras que ha sido la clave que te ha permitido lograr tanto éxito en tu vida y todos estos logros a través de tu práctica de Chinan Chikun? Yo creo que mi respuesta sería que he hecho o he procurado hacer exactamente lo que tú y la práctica me han indicado, sin quererle modificar nada, porque de repente estamos así de, bueno, ¿y qué pasa si le meto yoga con sentadillas? Y no,
Yo creo que pasa muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es hacer exactamente lo que dice la práctica, porque además es la práctica, eres tú con tantos años de experiencia, es el maestro Pang. Realmente hay cosas que o sea, la receta del arroz es lo que tú nos enseñas, y si uno sigue la receta del arroz, pues va a tener los resultados que tú como profesor has tenido y que tanta gente ha tenido por simplemente seguir la receta del arroz. Así lo contestaría yo. Qué maravilla, Jimmy. Muchas gracias. Buenísima analogía. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son tus recomendaciones para los alumnos de Fuerza Integral? Yo creo que, bueno, lo que hemos observado, la mayoría tienen resultados muy rápido, muy pronto. Sí. Y luego vienen periodos en los que a lo mejor ya arreglaste algunas cosas y luego no se nota tanto lo que está pasando, lo que estás cambiando, lo que estás creciendo, y luego viene otra vez grandes resultados, y siempre la práctica pues tiene estos ritmos, ¿no? Entonces a veces vamos muy bien, a veces pareciera que no está pasando tanto. ¿Cuál sería tu mensaje para los alumnos con esa sabiduría que has logrado cultivar a lo largo de tantos años y tantos avances? Entonces, lo que yo le diría a las personas es, yo le llamo fe, pero llámenle como quieran, ustedes tengan la plena seguridad de que la práctica algo está arreglando, de que la práctica algo está componiendo, porque todos, con tanta cosa mala que comemos y con tanta rollo y con todo lo que trae el agua y con tanta medicina, evidentemente necesitamos un contrapeso, y simplemente tengan fe de que algo se está arreglando, de que están ganando años de vida, y de que no todo es arreglar, es medicina preventiva, ¿no? Entonces yo siento que mi recomendación sería esto, y es algo muy fuerte. Si tú ya tienes la instrucción y no practicas, es porque no te quieres lo suficiente. Ese sería mi mensaje. Porque el ya tener la instrucción y no usarla es no amarte a ti mismo, porque yo creo que el practicar y ya teniendo esta herramienta increíble es un gesto de amor hacia ti mismo. Y cuando uno se ama a sí mismo, pues no es que necesites ver todas cosas increíbles, es simplemente entre más te amas, mejores resultados vas a tener y más cosas bonitas te van a llegar. Entonces ese es mi mensaje fuerte. Si tienes la instrucción y no practicas, checa tu amor propio. Es más, márcame, yo te ayudo. Yo creo que estamos en una época de muchísimos cambios, y yo creo que hay muchísima confusión en la cantidad de información que tenemos por todos lados. Entonces, sin embargo, este es un mensaje para todas las personas, sobre todo que hoy consideren que necesitan una dirección o pues sí, una luz en su vida, porque yo me pongo en el lugar de las personas que a lo mejor no confían o a lo mejor no creen en una herramienta de estas. Lo entiendo perfecto, porque hoy hay tanta información, y hay tanta información no fidedigna que de repente puede ser complicado creer que alguien pueda mejorar así. Entonces yo lo que les digo a todos es, cuando escuchen mi testimonio o escuchen el testimonio del profesor Eduardo, que es un testimonio impresionante, que por lo menos se animen a ver cuántas personas hemos sido bendecidas y beneficiadas, y como dicen, de repente tantas personas no pueden estar equivocadas. Entonces este mensaje va desde el corazón, y a todas esas personas que nos estén viendo y que estén dudando en por lo menos ver de qué se trata, pues si sienten mi mensaje desde el corazón, crean que hay una oportunidad de estar más sanos, más felices, y que es una oportunidad que hoy está mucho más al alcance que antes, ¿no? Antes era más complicado porque a fuerza nos teníamos que ver, hoy es una cosa mucho más sencilla, y lo quiero poner en el siguiente contexto. No vamos a hablar de aquí ni de cuánto cuesta un curso, ni de cuánto cuesta una práctica, pero yo lo que les puedo decir a las personas es que es la inversión más barata hacer Chinam Chikung, porque el hecho de uno estar sano física y mentalmente nos vuelve personas muchísimo más productivas. Entonces yo lo pondría,
primero en el amor propio. Si te amas a ti mismo, trabaja contigo. Pero si no me crees, velo en tu cartera. Es lo más caro que puedes hacer, desde que escuches esto que te voy a decir, lo más caro que puedes hacer es no tomar Chinanchikun. Te sale carísimo, porque no hay cosa más cara que una enfermedad, no hay cosa más cara que no tener paz mental, no hay cosa más cara que no estar en paz. Entonces, si lo quieren ver de una manera, desde mi parte como coach personal, ámate, quiérete y después de que estás oyendo mis palabras, si no te avientas es porque no te atreves a amarte lo suficiente. Si lo quieres ver desde el otro lado, el no tomar Chinanchikun es tirar dinero a la basura, porque en el momento en que estás sano, las demás cosas se empiezan a acomodar. Ese sería mi mensaje. Maravilloso, Jimmy, maravilloso. Nunca lo había oído con esas palabras, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que todos, cada quien a su estilo lo expresa y lo comparte, lo trata de transmitir a la gente que más ama, pero siempre refrescante, y es muy enriquecedor escuchar las diferentes formas de expresar y de sentir, sobre todo como tú bien lo dices, y creo que es totalmente evidente desde lo más profundo de tu corazón, Jimmy. Muchas gracias por compartir toda esta información tan valiosa, tanta experiencia de vida, tanta sabiduría. Jimmy, eres un hombre grande, eres un hombre extraordinario, de veras es un honor estar contigo, que estés aquí en el canal de YouTube de Fuerza Integral, que seas parte de la gran familia Fuerza Integral, y un honor que seas mi alumno también. Te agradezco enormemente, Jimmy. No, es un honor para mí. Esta comunidad se vuelve una comunidad muy especial, y pues de antemano a toda la comunidad de adentro, soy Jimmy, cuenten conmigo, y a todos los de afuera también cuenten conmigo, en todos los sentidos, como coach también, y también si tienen alguna duda de los resultados que yo he tenido, porque esa es la única duda que hoy puedo resolver. Yo, ojalá que un día pueda yo estudiar para ser instructor de Chinanchikun, algún día seguro sucederá, seguro. Pero por lo pronto, si tienen alguna duda o alguna cuestión de los resultados y de cómo funciona esto, pues estoy a sus enteras órdenes y a su entera disposición. Muchísimas gracias, Jimmy. Pues ha sido una gran entrevista. Te agradezco mucho y te deseo que vengan muchos logros más. Y queridos amigos, yo creo que no hay mucho más que agregar. Hemos tenido unos minutos invaluables con un gran ser humano, un gran ejemplo de vida y mucha buena información. Y si él pudo, ustedes cualquiera puede. Así es. Pues un fuerte aplauso, Jimmy. Muchas gracias. Wellington, muchas gracias. Wellington.